queremos acuérdate que estamos hablando del libro de Hebreos. Llevamos más de un año, ¿verdad? Hablando desde el versículo 1. El libro de Hebreos tiene tanto que dar, tanta doctrina. Me llama la atención cómo el Señor nos ha llevado de la mano, cómo Jesús es puesto en supremacía por encima de ángeles, por encima de libertadores, por encima de la misma ley, del mismo Antiguo Testamento. A través de su sangre hemos hecho un nuevo pacto. Y bueno, la semana pasada hablamos del versículo 17 de Hebreos 13 y vamos a recordar lo que hablamos en ese tiempo. Hebreos 13, 17: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Entonces hablamos de lo que deben de hacer los dirigentes, los pastores. Debemos de guiar y enseñar la palabra. ¿Cómo? A través de la predicación y de nuestro ejemplo. Entonces, eso es ser un pastor. Un pastor, nuestra principal tarea es guiar a la grey a través de la predicación y a través del ejemplo. Y también hablamos de lo que la iglesia, cuál es la obligación o más bien la recepción del pastorado de la iglesia hacia sus pastores. ¿Se acuerdan? Y lo último fue saludarlos. Y me dio mucha ternura eso, pero el saludarlos tiene tanto que ver con orar por ellos, bendecirlos, y con eso terminamos nuestro mensaje de la semana pasada. Y aunado a esto, vamos a ver cómo debe de ser nuestra oración, porque después de hablar de someternos a nuestras autoridades, el autor de Hebreos empieza a recomendar y decirnos cómo debemos orar. Y por eso a este tema le hemos puesto mi oración responsable. Así es que vamos a ver a lo largo de los siguientes versículos, hasta el versículo 21, me parece, del versículo 18 hasta el 21, estaremos viendo lo que el Espíritu Santo, a través del autor de Hebreos, que creemos, ya lo dijimos desde el principio, que es Pablo, que es el apóstol Pablo, pero es solamente lo que nosotros pensamos de acuerdo a los estudios que hemos hecho, y que varios teólogos concuerdan en que muy probablemente era Pablo y no firmó que era él por temor a que lo rechazaran los mismos hebreos, ¿verdad? Ya que él había sido enviado a los gentiles, a predicar a los gentiles. Muy bien, fíjate cómo empieza la palabra del versículo 18, que es nuestro siguiente versículo a tratar. Hebreos 13, 18. Y dice: oren por nosotros. Entonces, el autor se une o se hace ver como parte de aquellos por quienes él pide oración. Oren por nosotros, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Entonces, nuestro primer punto es que acaba de decirnos: sométete, obedece a tus pastores, salúdalos. Ahora nos dice exactamente: ora por tus pastores. Ora por tus dirigentes. El apóstol Pablo, o quien está escribiendo, dice: oren por nosotros. Ya se une al hecho de ser uno de los dirigentes de esta iglesia, que, como hemos dicho, es una iglesia que ya está bien cimentada, es una iglesia que tiene dirigentes, que tiene guías, tiene pastores, muy probablemente tenía ancianos, diáconos, y él se pone como parte de estos dirigentes, esta mesa directiva, y dice: oren por nosotros. Entonces, lo primero que debemos de hacer es orar por nuestros pastores. Se nos manda a orar por los pastores de una manera muy específica, y para que sean fortalecidos en el Señor y hagan su trabajo de una forma correcta. Porque, regresando al versículo 18, fíjate, dice exactamente por qué quiere que oremos
por los pastores. Dice, oren por nosotros, versículo 18, porque estamos seguros de tener una conciencia tranquila, una conciencia limpia. Y quiero que oren por nosotros para seguirnos portando bien, porque tienen la conciencia tranquila. Queremos portarnos honradamente en todo. Entonces, es una petición muy específica. Queremos portarnos bien. Ahora, casi siempre cuando le pedimos a alguien que ore por nosotros, a lo mejor también a ellos les pasaba que pensaba que no estaban muy bien. Oye, ore por mí, ¿no? Y yo recuerdo que cuando había algún hermanito que decía, ore por mí, yo le preguntaba, ¿por qué exactamente? Pues es que el enemigo me anda jalando. Es que el domingo pasado no vine. O me dicen, ore por mí porque, o dicen, ore por mi hijo porque el mundo lo anda llamando, ¿no? Entonces, en este caso, el escritor dice, ore por nosotros, los pastores, los guías, porque aunque tenemos la conciencia limpia, tranquila, o sea, no está diciendo oren porque el mundo me está jalando, ¿no? Oren porque el Satanás me está hostigando y me está engañando. No, dice, oren por nosotros para que hagamos las cosas correctamente, que sigamos honradamente en todo lo que Dios nos ha mandado hacer. Entonces, orar implica dos cosas. Orar implica dos cosas. La primera es la necesidad de pedir oración. No está mal que si el mundo te está jalando pidas oración. O sea, cuando yo te estoy dando este ejemplo, te estoy dando un ejemplo, pero que no aplica a los pastores de esta comunidad. Cuando él dice oren por nosotros, no es porque estén en pecado, sino porque la conciencia del escritor le dice a la grey, a sus ovejas, queremos seguir haciendo las cosas bien y con una conciencia limpia y todo honradamente. Entonces, lo primero es que necesitamos pedir oración, aunque las cosas vayan bien o aparentemente bien. Y si van bien, ora para que sigan yendo bien. Amén. Lo segundo que implica la oración es la necesidad de orar unos por los otros. Entonces, yo como ser humano, yo como creyente y como cristiano, debo de saber pedir oración. Oren por mí. En Brazo Extendido tienen una reunión todos los viernes para orar por diferentes necesidades, y el hermano que está a cargo, nuestro hermano Alberto, pregunta en el chat, ¿hay alguien que tenga alguna petición en especial? Yo siempre pongo mi petición. Y tenemos también un chat general de intercesión, ¿verdad? La mayoría de nosotros estamos ahí. Hay otro chat que se llama motivos de oración, que ya son los motivos específicos de oración. Y esta reunión de oración la hacemos por Zoom, todos por la sala virtual de Zoom, todos los lunes de 8:30 a 10 de la noche. Y es bien bonito poder orar con los hermanos, oír las oraciones de los hermanos, unirnos todos por interceder por nuestra iglesia, los diferentes ministerios de nuestra iglesia, nuestra ciudad y la nación. Muchas veces oramos por cosas que tienen que ver con el mundo, como la guerra que está pasando Ucrania. Y en esta necesidad de orar los unos por los otros, la Biblia es muy clara. Hay muchísimos versículos que hablan acerca de la oración que nos debemos de hacer, tú hacia mí, de mí hacia ti, de uno con otro. Uno de ellos que me gusta mucho es Santiago 5:16, que dice, por eso necesitamos tanto confesar unos a otros sus pecados y orar los unos por los otros, para que seamos, ¿qué? Sanados. El Señor quiere sanar tu corazón y también quiere sanar tu cuerpo. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, oren los unos por los otros para que sean sanados. Y la última parte nos lo sabemos de memoria muchos, hasta los que no son cristianos se lo saben, los he oído, que dicen, la oración del justo es poderosa y eficaz. O la Reina Valera dice, la oración del justo puede mucho.
en esta versión dice es poderosa y eficaz. Y muchas veces solo nos quedamos con la oración del justo puede mucho, pero antes de eso dice confiésense unos a otros sus pecados. Estaría chido, aunque sea con cartón, poner unos confesionarios aquí, ¿no? Si nos caben. Y poner hoy estoy lista o libre para escuchar pecados. ¿No? Y sentarnos y confesarnos unos a otros, pero sin que haya una pared o una malla de por medio, sino que podamos decir, ¿sabes qué? Esta semana yo la regué así, así, y la otra persona nos responda, yo también dañé, yo también lastimé. Bueno, vamos a orar unos por otros para que seamos sanados. Fíjate, la sanidad tiene mucho que ver con el perdón de pecados. ¿Se acuerda cuando estos 4 amigos llevaban a un paralítico y Jesús estaba en un extramuros? Estaba en un servicio en casa, en una célula, en un lugar donde se estaba predicando en una casa, y ellos hacen un hueco en el techo. Yo no sé qué ha de haber pensado el dueño de esa casa. Te imaginas que lleguen y hagan un hueco en tu techo, pero estos 4 anhelaban que su amigo que estaba paralítico recibiera un milagro de Jesús. Habían oído seguramente que Jesucristo estaba haciendo milagros, y ellos dijeron, mira, no llegamos a la campaña de sanidad que hubo en la calle fulana o en la plaza mengana, pero sabemos que el hacedor de milagros está en la casa de la familia Perengana. Vamos para allá. Y se fueron para allá, bajaron al amigo, y lo que hizo Jesús fue: tus pecados te son perdonados, antes de sanarlo. Eso es impresionante, ¿no? Es impresionante que Jesús sabía que sus amigos estaban ansiosos por ver a su amigo caminar, pero la sanidad del cuerpo y del alma está íntimamente relacionada con el perdón de pecados. Por eso me encanta Santiago 5:16, porque dice: confiésense sus pecados unos a otros, oren para librarse de esos pecados unos con otros, y así serán sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces está bien que te sepas la oración eficaz del justo puede mucho, pero tienes que cumplir con los anteriores, ¿verdad? Con los puntos anteriores para que tu oración pueda mucho. Entonces necesitamos aprender a interceder, pero también necesitamos orar por nosotros mismos. Vámonos a Efesios 6:18. Necesitamos aprender a orar por nuestras necesidades. A veces somos muy buenos para orar unos por otros, pero olvidamos de orar por nosotros mismos. Y aquí en Efesios 6:18 nos dice: oren en el Espíritu en todo momento. Orar en el Espíritu se puede interpretar como orar en lenguas. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, podemos orar en otras lenguas. Cuando nuestro espíritu dice, nuestro entendimiento queda sin fruto, pero nuestro espíritu es edificado. Con peticiones y ruegos, manténganse alerta. Y eso es lo segundo. Lo primero es: tú oras en el Espíritu con peticiones y ruegos hacia tu propia vida, y después mantente alerta y persevera en oración. ¿Por quiénes? Por todos los santos. Bueno, quizá en tu oración no te quepan todos los santos del mundo. Y no está hablando de los santos que se veneran en un templo donde hay ciertos héroes de la fe que vivieron, que existieron y les llaman santos. No, porque cuando se le ora a esos monumentos, a esas imágenes, estamos haciendo de San Isidro, Santa Lucía, Santa Mónica, los hacemos omniscientes, porque muchas personas pudieran estarle hablando, pensando que están hablándole a una virgen o a un santo, en muchos lugares del mundo. Y la omnipresencia solo le pertenece a Dios, y los hacemos omnipresentes, quiere decir que está en todo lugar, que escuchan las oraciones de todos, y eso solo le pertenece a Dios. Los hacemos omniscientes porque creemos que así como conoce mi situación, mi dolor, mi pecado, mi angustia, también conoce la que está en Europa, que también le ora a esa persona. Entonces, cuando dice oren por todos los santos, está hablando
de los cristianos, los creyentes. Santo significa apartado para Dios, aquellos que han sido apartados para Jesús. Entonces, de los que te acuerdes, ora por ellos. Y gracias a Dios que tenemos un chat de peticiones, ¿verdad? Y ahí puedes empezar a ver cuáles son las peticiones. Tenemos muy amablemente, hay un equipo de trabajo que van añadiendo, quitando, poniendo las peticiones en una hoja, y ahí podemos ir orando por los santos que están en alguna necesidad. Ahora, cuando dice oren por nosotros, regresando a Hebreos 13, 18, cuando dice oren por nosotros, ¿nosotros quién? ¿A quién se refiere? Pues al grupo del que pertenecía este escritor, o que este escritor está incluido, y está hablando del versículo 17, sométanse a sus pastores. Entonces está diciendo que él es un pastor junto con los dirigentes. Oren por nosotros. ¿Y por qué debemos orar? Es nuestro siguiente punto. ¿Cómo debemos orar? ¿Por qué debemos orar por nuestros pastores? ¿Hay algo en específico que nos dice este versículo, que nos dice al hacer un exégesis en este capítulo y en todo Hebreos? Sí. Punto siguiente. Tenemos que orar por los pastores presentes, los que te están bendiciendo, los que te están predicando, los que te están consolando, los que están ministrándote a través de la oración, los que están alimentando. Entonces necesitamos orar por los pastores presentes y aquellos que nos pastorean aún sin el título de pastor. Por ejemplo, aquí tenemos diaconisas y diáconos que están pastoreando a través de la administración personal a otros hermanos. Ellos, porque la Biblia enseña que debemos de pastorearnos unos a otros. A veces pensamos que el único o la única que puede orar por nuestras vidas es el pastor o la pastora, y no es así. También aquellos a quienes nosotros les pedimos un consejo y que están capacitados y autorizados por tus pastores en tu congregación, te están pastoreando. Entonces, ora por tus pastores presentes y por los que te ministran. Siguiente, ora por su labor, la labor de apacentar. ¿Qué significa apacentar? Traer el alimento espiritual a las ovejas. Oren por mí, por la pastora Alma. Oren por los que están dirigiendo la alabanza y la adoración, aquellos que están ministrando a través de sus manos, los dones de sus manos, a través de las cuerdas, a través de las percusiones, a través de las teclas, a través de la música. Oren por aquellos que están dando palabra profética y que a través de esa palabra profética estamos siendo ministrados y estamos siendo guiados por el Señor. Oren por aquellos que te dan la palabra a través del extramuros, en las reuniones de mujeres, en las reuniones de varones. Oren por aquellos que te dan de comer el alimento espiritual. Ahora, si somos buenos comilones, vamos a orar muy bien por el cocinero, ¿o no? Si somos buenos comilones y nos gusta comer bien, tenemos que orar por el cocinero. Así es que hay que orar por aquellos que nos dan el alimento espiritual. ¿Por qué? Porque hay una profecía que siempre me ha puesto los pelos de punta, y claro que lo vimos, ¿verdad? En la persona de nuestro Señor Jesucristo, como esta profecía se cumplió. Pero esta profecía, el enemigo trata de seguir cumpliéndola en los rediles, en las iglesias, donde vamos a Zacarías 13:7 y dice: despierta espada contra mi pastor, contra el hombre en quien confío, afirma el Señor Todopoderoso. Y fíjate lo que dice al final del versículo 17 de Zacarías, del versículo 7. Hiere al pastor, ya estoy en la segunda parte, hiere al pastor para que se dispersen las ovejas y vuelva yo mi mano contra los corderitos. Esto es impresionante porque sabemos que Jesús fue apresado, a través de un beso fue entregado, y cuando Jesús fue quitado y fue herido a través de los látigos y de falsas acusaciones, todos los 12 apóstoles huyeron, ¿verdad? Las ovejas fueron esparcidas. Muchos de ellos murieron de una manera terrible por seguir a Cristo. Y
Esta misma palabra el enemigo quiere hacerlo en las iglesias de hoy. Hay un especial odio en contra de los pastores, un odio diabólico en contra de los pastores. Y el enemigo sabe que si quita al pastor, nosotros lo vivimos hace 5 años y medio, casi 6 años, vivimos el hecho de que el pastor de esta iglesia fue depuesto y muchas ovejas desafortunadamente fueron esparcidas. Y el enemigo quiere seguir haciendo lo mismo, no nada más en esta iglesia, sino en cualquier otra. Así es que por eso necesitamos orar por nuestros pastores, orar porque puedan hacer su trabajo, orar por los pastores presentes y los que me ministran, y por la labor de apacentar y traer el alimento espiritual para las ovejas. Lo segundo que necesitamos entender es que hay que orar o interceder en específico, por algo en específico. Para eso necesitamos saber, por lo menos quizá no estoy muy cercana al pastor Juan Manuel, pero quizá el Señor me muestre que tengo que orar por él en algo en específico. Entonces tenemos que interceder por nuestros pastores y dirigentes específicamente. ¿Por qué? Porque en el versículo 19 de Hebreos 13, fíjate, él sigue diciendo: oren por nosotros, y después en el versículo 19 dice: les ruego, y fíjate qué tan solemne es esto, encarecidamente que oren por mí, para que cuanto antes se me permita estar de nuevo con ustedes. Wow. Entonces, por eso también pudiéramos pensar que era Pablo quien lo haya escrito, porque Pablo pasó por mucho tiempo y varios años en ¿cómo se dice? Arraigo domiciliario, y otros tantos años ¿cómo se dice? Prisión, en prisión normal. Entonces dice: les ruego encarecidamente que oren. Ahora, los hebreos a quienes se le está escribiendo este mensaje, ellos sí sabían lo que él necesitaba. Por eso dice: para que lo que me está impidiendo sea quitado. Entonces es bueno no saber el chisme, sino más bien conocer conocer si hay algo en específico que mi pastor, mi pastora necesitan que yo ore por ellos. Le doy gracias al Señor porque hay una familia que desde diciembre del año pasado se acercan a mí y me dicen: pastora, hay algo en especial porque quieres que nosotros oremos como familia por ti, por ti. Y ay, claro que hago mi lista, no, es cierto, pero les digo: sí, te la mando, ¿verdad? Te la mando por WhatsApp. Y yo sé que esta familia está orando específicamente por eso que ellos sintieron en su corazón acercarse y preguntar. Ahora, en algún momento en el libro de Gálatas, Pablo tuvo una enfermedad. Y después los exhorta en el libro de Gálatas. Vámonos a Gálatas 4, 14 y 16. Dice: y aunque esta fue una prueba, hablando de su enfermedad, no me trataron con desprecio ni desdén. A lo mejor tenía COVID y a lo mejor dijo: no, ni te le acerques al apóstol Pablo porque tiene COVID, ¿no? Pero dice: no me trataron con desprecio ni desdén, al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿sigo leyendo? Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Algo pasó. Me consta que de haberle sido posible, cuando yo me enfermé, se habrían sacado los ojos para dármelos. A lo mejor la enfermedad era en sus ojos, no sabemos. Y ahora resulta que los regañó, y por decirles la verdad, mi verdad, por haberles dicho mi verdad o la verdad, me he convertido en su enemigo. Qué impresionante que el apóstol Pablo le diga a la iglesia de los Gálatas: los regañé, les dije la verdad, y la verdad incomoda. La verdad nos duele.
Dice, resulta que me enfermo, me tratan como si yo hubiera sido el mismo Cristo Jesús, y me consta que me trataron de tal manera que si hubiera necesitado yo de sus ojos se lo hubieran sacado. Es un decir, ¿verdad? Se hubieran quitado sus ojos para dármelos, pero resulta que cuando les digo la verdad ahora soy su enemigo. Y después en el versículo 19 de Gálatas 4, es impresionante el amor del apóstol Pablo por la iglesia de Gálatas, que dice: queridos hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y después les habla de que se cuiden, o lo habla antes, me parece, de los falsos profetas y de los falsos maestros. Entonces ellos les dice: aguas con aquellos que están diciendo que Cristo no es el único camino de salvación. ¿Sabía usted que todavía el día de hoy hay personas que tocan a la puerta del corazón de los creyentes, y por no tener una sana doctrina ellos se están yendo y dicen: ¿sabes qué? Sí, Cristo está bien, no te voy a quitar a Cristo, pero te voy a enseñar esto otro para que tengas salvación, para que salgas de la pobreza, para que salgas del dolor, para que salgas de la frustración. Puedes hacer esto y aquello, y haces pases mágicos y pones esto de cabeza y abajo de tu cama y cosas que tienen que ver con hechicería. Cualquier otro medio de salvación es anatema, o en otras palabras es maldición, es maldito. Por eso el apóstol Pablo les está diciendo: no escuchen a esos maestros. Y cuando les dijo no los escuchen, como que los gálatas se enojaron y dijeron: no, que déjanos. Y por eso él dice: ¿ya me convertí en su enemigo? Después de que me querían tanto. Es aquí donde puse un punto, ¿verdad? Este hombre, quien está escribiendo, dice: por favor, oren por nosotros. Oren para que yo pueda ir a verlos. Hay algo que me lo impide, ustedes saben qué es. Oren por mí. Tengo esta necesidad de orar por mí. Ayúdenme, por favor, con esta carga que siento. Él pide oración por su persona. Diga conmigo: su persona y sus circunstancias. Muy bien. Ahora, evitemos, hombres y mujeres de Dios, evitemos la deificación de los siervos de Dios. ¿Qué es deificación? Que los hacemos deidades. Los vemos como superhombres, supermujeres. Nos cansamos, tenemos que dormir, tenemos que comer, tenemos que también ir a consejería. Somos hombres y mujeres que tenemos problemas, que tenemos circunstancias, que también nos duele, que también pasamos por dolor, que también pasamos por angustia. Y por eso necesitamos evitar la deificación de los siervos de Dios. Lucas 17:10 dice: así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir como nosotros los pastores: siervos somos inútiles. No hemos hecho más que cumplir, ¿qué? Con nuestro deber. Entonces a lo mejor tú dices: híjole, es que yo no podría hacer lo que usted hace, pastor. Yo no podría hacer lo que usted hace, pastora. Admiro lo que usted... Sí, hermano, hermana, pero no somos superhombres, no somos supermujeres. Hacemos lo que tenemos que hacer. Dios nos capacitó para esto. No somos supermujeres, no somos superhombres. Somos siervos inútiles que hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer, igual que tú. Por eso dice: ustedes también tendrán que decir algún día delante de Dios: somos siervos inútiles. Lo que nos dijiste que hiciéramos, hicimos. Desarrollamos una familia de acuerdo a los estándares de Proverbios. Desarrollamos una fe de acuerdo a los estándares del nuevo pacto. Desarrollamos una relación con Jesucristo de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos mostró. Desarrollamos el conocimiento de la esperanza, de la doctrina correcta de la fe que nos habla todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, de quién es Dios, quién es el Padre y quién es Dios Espíritu Santo. Y de acuerdo a este conocimiento somos siervos inútiles. Lo tercero que tenemos que hacer en nuestra oración responsable a Dios es invocar a Dios usando sus nombres.
invocar a Dios usando sus nombres. Y esto lo vemos en el siguiente versículo que vamos a estudiar de Hebreos 13. Ahora nos toca el versículo 20. Versículo 20. Y fíjate el nombre que usa de Dios, Shalom, el Dios que da la paz. En la Reina Valera dice el Dios de paz. Es su nombre, el Dios que da la paz o el Dios de paz. Levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesucristo, por la sangre del pacto eterno. Wow, este versículo tiene tanta riqueza que lo vamos a desmenuzar poquito a poquito. ¿Le parece bien? Entonces, el Dios de paz empieza apelando al nombre, a uno de los nombres de Dios. Se dice que hay más de 21 nombres de Dios y usted los puede encontrar, los puede buscar en la red. Solo tenga mucho cuidado de no meterse a páginas de los mormones, los testigos de Jehová. Pero hay muchos nombres de Dios, como Elohim, el Eliá, Elión, el Rafa. ¿Qué significa Rafa? Es Jehová mi sanador. Rafa es mi sanador. Jiré, ¿qué es Jehová? Jiré, mi proveedor, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo en Génesis 22:13. La verdad es que me sentí tentada a poner más versículos usando los nombres de Dios, pero dije no, me voy a pegar a lo que dice Hebreos. Pero aquí dice en Génesis 22:13, Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo Isaac. ¿Se acuerda de esta prueba tan fuerte que vivió Abraham? Y a ese sitio Abraham le puso por nombre Jehová Jiré, o el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice en un monte provee el Señor, o en ese monte Jehová Jiré. Ahora, ¿por qué le dice Jehová Jiré o Jehová o el Señor provee? Porque él necesitaba de un holocausto en lugar de su hijo. Entonces casi siempre vamos a nombrar el nombre de Dios que necesitamos en el momento de la oración, en el momento de la ayuda. En el libro de Hebreos, recuerden que estos a quienes el escritor está mandando este sermón habían sido perseguidos, habían sido encarcelados, habían sido, ¿qué más? Apedreados. Algunos de ellos habían perdido a sus amigos, iban a verlos a la cárcel. Entonces ellos estaban pasando por situaciones muy difíciles y estaban a punto de darle la espalda a Jesús y regresar al judaísmo, ¿verdad que sí? Por eso les dice el Dios que da la paz, o el Dios de paz, Jehová Shalom, el que te da la paz. ¿Por qué? Porque necesitaban la paz. Entonces cuando ores, piensa en lo que necesitan tus pastores, en lo que necesitas tú, porque ya vimos que tenemos que orar también nosotros por nosotros mismos, en el espíritu, orar en lenguas, en peticiones y ruegos, dice la palabra, lo acabamos de leer. Entonces, cuando oremos, ¿qué necesitas? ¿Provisión? Dile, Señor, mi Dios, Jiré, aquel que provee, te ruego por esta provisión. Entonces él dice el Dios de paz. Vámonos a Isaías 26:3, hablando de la paz. Desde el Antiguo Testamento nos dice cómo podemos recibir la paz de Dios. Entonces, ¿se acuerdan que hemos dicho que si leemos la palabra nos paga bien? Porque al leer la palabra nos convertimos en personas saludables, sanas, con sabiduría, que aplicamos en nuestros negocios, en nuestro trabajo, en nuestra familia, y vamos a tener éxito. Seremos personas de éxito, no porque estemos en el club de los optimistas,
sino porque estamos en la familia de Dios y somos hijos del reino eterno, comprado por la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, aquel que resucitó de entre los muertos. Y por eso este versículo es tan impresionante, porque dice: el Dios que da la paz, el Dios de paz, el Dios que Rafa, el Dios que sana, Jehová Tzidkenu, Jehová de los ejércitos. ¿Estás en guerra espiritual? ¿Estás en guerra donde sientes que el chamuco se metió y está trayendo malos entendidos con tus hijos en la familia? Echa fuera esos demonios y dile: Jehová Tzidkenu, el Dios guerrero, Jehová de los ejércitos, ven en mi ayuda. Aleluya. Isaías 26:3 dice: Dios dice al de carácter firme, wow, lo guardarás como en perfecta paz. Pero tienes que tener un carácter firme, no ser sacudido por el viento. Las crisis a ti te hacen lo que el viento a Juárez, dicen, ¿verdad? Nada, no te hacen nada. El de carácter firme lo guardarás en perfecta paz. Y nos dice al final, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en ti confía. Wow, entonces leer la palabra aumenta mi fe y hace que yo confíe cada vez más en Dios. Eso también lo hace la comunión con nuestros hermanos. Por eso es tan importante congregarse, saludarnos, saber quiénes somos, de dónde venimos y qué es lo que el Señor nos ha hablado, palabras proféticas, orar por los hermanos que han recibido lo que Dios me ha dicho a mí. Vamos, el de carácter firme, Dios lo guarda en completa paz, porque no es una persona de doble ánimo. Ha decidido seguir a Cristo y así seguirá, pase lo que pase. Ese es el fruto que el Señor quiere hacer en nuestra vida. En cambio, dice: porque en ti ha confiado. ¿Y cómo se aumenta la fe? Por la palabra de Dios. Por eso necesitamos leerla. Filipenses 4:7, por favor, también nos dice que el Dios de paz, o la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios va más allá de tu intelecto y tu lógica, y esa paz será un referee, será un guardador, será un árbitro. Guardará tu corazón. En tu corazón están tus emociones y tus sentimientos, y guardará tu mente, donde están tus pensamientos. ¿Y cómo los va a guardar? En Cristo Jesús, en la persona de Jesús. Entonces hace una apelación: y el Dios de toda paz, y el Dios de paz, o el Dios que da la paz. Y después dice el versículo 20, por favor, Hebreos 13:20. Dice: el Dios que da la paz. ¿Qué es lo segundo que dice? Levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas. Vámonos a la resurrección. Y ahora sí, nuestro siguiente punto, ahorita, gracias. Nuestro siguiente punto es orar en el poder de la resurrección de Cristo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de ese domingo de resurrección? Que ese poder de resurrección tenemos que estar conscientes. Ahora, me impresiona este versículo, porque el autor de Hebreos nunca mencionó hasta ahorita la resurrección. Si se dan cuenta, menciona a Jesús como superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Abraham, superior a la ley, superior a la Torá, superior al tabernáculo, superior a cada parte que había en el tabernáculo. Él es superior a la palabra profética, Él es superior a todo. Y apenas está hablando de la resurrección de Jesús. Wow. Y esto es impresionante, porque acuérdate que acaba de mencionar algunos pastores que ya habían muerto, algunos dirigentes de la iglesia primitiva que ya habían muerto. Por eso dice: acuérdense de sus pastores, cómo había sido su vida, consideren sus frutos e imiten su fe. Entonces, en el momento en que él está diciendo: el Dios que da la paz levantó de entre los muertos a Jesús,
al gran pastor. Entonces necesitamos orar, hermanos. Nuestra oración tiene que ser de tal manera que simbremos la tierra y se simbren los cielos, porque Jesús resucitó. Y si Él resucitó, al estar invocando al Dios de paz, la resurrección de Cristo lo único que hace es exaltar aún más el sumo sacerdocio de un Jesús resucitado, vivo, que está a la diestra de Dios Padre y que está intercediendo por lo que yo estoy hablando. Mi oración está siendo oída por un Dios que vive, por un Dios que me conoce, por un Jesús que sabe lo que estoy viviendo. Ese poder de su resurrección y su sangre, oh aleluya, en todo lo que estamos hablando es la confirmación de que Él está ejerciendo su sumo sacerdocio. Aleluya, Jesús está entronado en los cielos, está exaltado a la diestra de Dios y está ejerciendo su ministerio pastoral y sacerdotal. De hecho, al hablar de la resurrección de Jesús, está confirmando, no solamente exaltando a Jesús vivo, sino que está confirmando nuestra resurrección. Porque les está hablando a gente que quizá tiene ya una marca de muerte sobre ellos. Algunos de ellos estaban en prisión, listos para ir a ser destrozados por los leones o muertos en un calabozo de hambre. Muchos de ellos ya estaban. Entonces él está hablando del poder de la resurrección de Jesús. Hermano, perdóneme, yo sé que no estamos viviendo la persecución que ellos vivían en ese tiempo, la iglesia primitiva. Pero sí hay un tipo de persecución donde los problemas, donde el problema del dinero que no nos alcanza, que necesitamos hacer tantas cosas aún para la iglesia y decimos con esto, Señor, por favor multiplica. O a lo mejor el problema de la pandemia, o a lo mejor el problema de la falta de comunicación en la casa, problemas matrimoniales. Yo no sé lo que tú estés viviendo, pero todos esos son distractores para que te alejes de Dios, para que le des la espalda a la oración y para que dejes de orar en el poder de la resurrección. Ellos estaban en peligro de muerte y el autor les recuerda que aquellos que murieron por causa de Cristo, Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que si ayudó a los pastores que habían fallecido, les iba a ayudar a ellos en su vida presente. Y si tenían que morir por Cristo, también les iba a dar la fe. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Hebreos 11, de los héroes de la fe? Pero también hablamos de aquellos que por la fe murieron de una manera santa, sufriendo, pero esa misma fe los sostuvo para poder mirar a Dios cara a cara, como se dice de Esteban, el primer mártir, que mientras estaba siendo apedreado, él miró a los cielos y vio a Jesús sentado a la diestra del Dios Padre, y él tuvo el corazón de Jesús para decir: perdónales, porque no saben lo que están haciendo. Entre más nos acercamos al fin de los tiempos y a la consumación de todas las cosas, nuestro corazón tiene que ser más como Cristo. No importa la edad que tengas, no necesitas llegar a mi edad para decir: ahora sí ya voy a ser como Cristo. ¿Ya para qué? Bueno, no, sí, hazlo. Pero si estás joven hoy, si tienes la fuerza de tu juventud, sé como Dios, sé como Jesús cada vez más en tu vida. Creo que en este tiempo de pandemia Dios ha cambiado. En mí ha pasado eso. Dios ha cambiado mi mentalidad hacia la muerte. Hoy sé que lo que dicen las Escrituras, que nuestra vida es como una sombra que pasa, como niebla que aparece y pronto se desvanece. Es un instante en el tiempo. Es como una plantita que crece muy temprano en la mañana y el sol la seca a mediodía. Así de rápido es esta vida en esta tierra. No se compara en su extensión a la eternidad. Por lo tanto, en esta pandemia y al tener que dejar ir a nuestros amados parientes,
Yo le doy gracias a Dios que están aquí y le doy la bienvenida a mi sobrino Elías, que estaba por allá sentado, y a mi sobrina Saraí, que son hijos de mi hermano mayor, mi único hermano mayor, que sé que está con el Señor, que en ese año de enfermedad tan terrible que él vivió, Dios le dio la oportunidad de conocerlo. Y hoy sé que esta vida es pasajera. Unos nos vamos más rápido, otros se van un poco más tarde, pero al fin y al cabo necesitamos estar conscientes que tú y yo, como hijos de Dios y creyentes, no podemos tener miedo a la muerte. Yo les ruego que sigamos orando por nuestro hermano Julián Valencia. Los médicos no dan ya más esperanzas. Él ya no puede venir a la iglesia. Y se acuerda, él se sentaba aquí. Nuestro deber es orar porque él regrese a sentarse aquí si Dios le da más vida. Pero no tenemos que tener miedo a la muerte, porque el Señor sabe hasta cuándo es nuestro último día de vida. Él sabe todo. Pero nosotros, si tú eres salvo, dice la palabra que para nosotros el vivir es Cristo. ¿Qué quiere decir? Vivimos para Cristo, vivimos para ser como Él, vivimos para pensar como Él, vivimos para hablar como Él, vivimos para enseñar como Él, vivimos para mostrarle al mundo que Él es real y que está hoy sentado a la diestra del Padre, ejerciendo un sacerdocio completo, perfecto. Nos hace completos y plenos. En Él tú y yo somos más que vencedores. Lo que sea que estés atravesando el día de hoy, hoy te animo a que veas a Jesús, porque para ti y para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Morir es ganancia para nosotros los creyentes. Así es que hay poder en la resurrección de Cristo, porque si es el mismo ayer, hoy y por los siglos, en el día que nos toque morir sabremos y tenemos la confirmación y la confianza que si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Aleluya. Romanos capítulo 8. Adelante, denle un aplauso al Señor y vámonos a Romanos 8:11. Dice así: y si el Espíritu de aquel, el Espíritu de Dios, que levantó a Jesús de entre los muertos, vive en nosotros, en ustedes, el mismo Padre, el mismo Dios que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos que mueren. Porque está comprobado que nuestros cuerpos mueren cada día. Hay células que mueren cada día. Dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que ya vive dentro de ustedes. Puedes darle un aplauso al Señor por esto también. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ahora, ¿cómo aplico la resurrección que acaba de hablar Romanos 8:11? ¿Cómo la aplico en mi vida de hoy? Tú y yo estamos pasando por diferentes problemas. Quizá si nos pusiéramos todos los que estamos aquí a platicar nuestras crisis y problemas que estamos enfrentando, pudiéramos decir algunos de nosotros: no, hombre, lo que está viviendo el hermano fulano está más gacho que lo mío, así es que yo flojito y cooperando, porque la neta no estoy sufriendo como él o como ella o lo que él está viviendo. Pero quiero decirte algo: no importa, no vamos a comparar nuestros problemas. Tú estás enfrentando algo en específico. Y por eso nuestras oraciones tienen que ser específicas. Y por eso nuestras oraciones tienen que clamar a los nombres de Dios o lo que Él es especialista en hacer en medio de mi dolor, mi crisis, mi petición y mi ruego. Cada uno de nosotros también conocemos nuestras propias debilidades. Sobre todo, estamos experimentando lo que ese problema que estamos viviendo está causando en nuestra vida. ¿Sí me explico? Por ejemplo, todos nosotros hemos vivido en algún momento algún rechazo. Alguien en la iglesia, en la escuela, en la casa, en el vecindario, en el trabajo, nos ha hecho sentir no deseados, nos ha herido, nos ha lastimado. Y a lo mejor si a ti te pasa lo mismo que yo viví,
tú reaccionarías muy diferente a como yo reacciono. ¿Te das cuenta? Entonces, la manera en cómo los problemas nos afectan es muy diferente. Por ejemplo, una pastora que vivió una infidelidad de su esposo. Ella se separa y empieza a buscar que alguien la consuele. ¿Me comprendes? Quizá otra pastora no pasa por eso, ni siquiera le interesa buscar a alguien que la consuele. A lo mejor alguien que pase por alcoholismo. Uno busca ayuda y el otro se mete más en el alcoholismo. ¿Por qué? Porque aunque los problemas parecieran semejantes, ¿me comprendes? Por ejemplo, pastores que vivieron una traición, uno de ellos dejó la iglesia, dijo: no puedo seguir pastoreando, no puedo. Y yo te puedo decir que yo no hubiera podido dejar de pastorear. ¿Me explico? El seguir adelante en el pastoreo me salvó la vida a mí, pero a otro, si se hubiera quedado en el pastorado, lo mata. ¿Me estás comprendiendo? Porque somos diferentes. Estoy poniendo un ejemplo nada más. Todo eso el Señor ya lo perdonó, todo eso el Señor ya lo trató. Yo me siento feliz de estar casada con mi esposo y de restaurar nuestra relación matrimonial. Le doy gracias a Dios que nos dio ese favor y esa gracia, porque hoy trato con pastores que no tienen esa gracia y que desafortunadamente ya no hay manera de restaurar su matrimonio por otras circunstancias. Pero como tú reacciones ante los problemas que vives, lo que te está pasando en ese momento, en esa debilidad, es donde tú necesitas el poder de la resurrección de Cristo. ¿Me estás comprendiendo? Quizá como hijo, como hija, como esposo, como esposa, como trabajador, como ciudadano, no todos podemos lidiar con los problemas que enfrentamos de la misma manera. Hemos oído que dice: yo conozco a alguien que pasó lo que tú, pero hizo esto. Y a lo mejor tú no estás capacitado para hacer eso, porque Dios a cada uno de nosotros nos ha dado capacidades y talentos diferentes. Entonces, ¿a qué quiero llegar? En la crisis que estás atravesando ahorita, piensa en esa crisis. ¿Qué está haciendo? Esa crisis, ¿qué está produciendo en ti? ¿Te estás alejando de Dios? ¿Te estás acercando a Dios? ¿Estás orando más? ¿Estás buscando que Dios conteste esa oración que tan desesperadamente estás levantando? ¿Estás mirando el poder de la resurrección en tu problema? Porque yo he podido ver el poder de la resurrección en mi matrimonio. Yo he podido ver el poder de la resurrección en la comunicación con mis hijos. Yo he podido ver el poder de la resurrección en mi relación con mi padre y con mi madre. He podido ver ese poder. Pero yo no puedo pasarte eso a ti hasta que tú lo puedas experimentar en carne propia. ¿Me estoy explicando? Por eso vamos a terminar, a seguir. Dice: el Dios que da la paz, Hebreos 13:20. Ya vimos la paz, el shalom de Dios. Levantó de entre los muertos el poder de su resurrección al gran pastor de las ovejas. Diga conmigo: pastor de las ovejas. A nuestro Señor Jesús por la sangre del pacto eterno. Ok, entonces los pastores, lo que está diciendo es que los pastores también somos ovejas. ¿Y quién es nuestro pastor? Cristo es el pastor mío y tuyo. Es el gran pastor de las ovejas. Y ese es mi siguiente punto. Dios, Jesús, su Espíritu Santo, Dios en sus tres personas, es el gran pastor de las ovejas. Juan 10:11 en adelante. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas.
El asalariado no es el pastor, a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque le pagan. Siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí, yo le conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Nadie ha dado su vida por ti. Nosotros los pastores, Dios, me acuerdo, yo lo he platicado en varios momentos, que antes de yo saber que mi matrimonio estaba destruido, 3 días antes específicamente, como a las 2 de la mañana o 3 de la mañana, de esas veces que abres los ojos estando profundamente dormida, abrí los ojos y oí la voz de mi pastor, de Jesús, y me dijo: alma, me amas, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, alimenta mis ovejas. Neta, hermanos, yo dije: sí, Señor, pues sí te amo. Así como que sí, de veras. Pues estoy en Oaxaca, dejé a mis hijos y yo pensé que las ovejas eran los pastores que estábamos ministrando. No, hombre, prediqué esos días con toda mi fuerza porque le tenía que dar de comer a las ovejas, ¿no? Sin saber que en 3 días mi pastor me iba a decir: necesito que te quedes a cargo de Muros de Salvación como pastor. Y me acuerdo que le dije que no, y me dijo: sí, es casi una orden, te vas a quedar 3 meses. Y esos 3 meses se han convertido casi 6 años. Y para mí ha sido una bendición, y hoy me doy cuenta que Dios siempre te da lo que necesitas, no lo que crees necesitar, no lo que crees o lo que quieres, sino lo que necesitas. Si a mí me hubieras preguntado, te hubiera dicho lo que le dije a mi pastor: no puedo pastorear con mi corazón herido. Sin embargo, Dios me mostró algo completamente diferente, y para mí ha sido una bendición. Siguiente punto. El Dios es el pacto eterno, hace alusión del pacto eterno. Ya vamos a acabar, hermanos, aguánteme, siga con su cinturón puesto. Tenemos que orar a través, mencionando el pacto eterno. ¿Y cuál es ese pacto eterno? La sangre de Cristo. Cubre a tus hijos con la sangre de Cristo. Cubre tu matrimonio con la sangre de Cristo. Apela a la sangre de Cristo. Este versículo 20 es impresionante, porque habla del nombre de Dios como el Dios que da la paz. Dice Hebreos 13:20: el Dios que da la paz levantó de entre los muertos, después hace alusión a la resurrección, al gran pastor de las ovejas. Dice que Él es el pastor de los pastores, a nuestro Señor Jesucristo. Y después habla de la sangre del pacto eterno. Todo esto es en nuestra oración, hermano, hermana. Hebreos 10:10: y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Su sangre, su cuerpo fue ofrecido. ¿Cuántas veces? Una vez, y es suficiente para siempre. Versículo 12: pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Aleluya. Por eso está a la diestra de Dios, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Por eso tú y yo somos santos, porque Él nos está santificando. Somos apartados para Dios. Siguiente versículo, el versículo 16: este es el pacto que Jesús hizo con nosotros después de aquel tiempo. Y acuérdese que esto lo vimos en el Antiguo Testamento. Dice el Señor: pondré mis leyes en su corazón. Quiere decir que Dios cambia nuestro corazón de adentro hacia afuera, y las leyes en nuestra mente. Está hablando de las leyes morales, no las leyes de acción. Después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades, y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Aleluya. ¿Ya? ¿Ha sido perdonado?
Ya no hace falta ningún otro sacrificio. El sacrificio de Jesús es completo. Y por último, tenemos que orar en el poder de su resurrección, en el poder de su sangre, del nuevo pacto. Y por último, necesitamos orar para hacer la voluntad de Dios. Y con esto voy a terminar en el versículo 21. Y me impresiona el amor del escritor a sus oyentes, a sus ovejas. Porque dice, empieza la oración desde el versículo 20, ¿verdad? El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Ahora el versículo 21, por favor. Que Él, el gran pastor de las ovejas, los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Cristo Jesús Dios cumpla en nosotros lo que a Él le agrada. Y termina diciendo: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me conmueve el corazón que en el versículo 18 y 19, este hombre que reconoce sus penalidades, sus frustraciones, sus crisis, le pide encarecidamente a la Grey que oren por él y los pastores. Y termina orando por ellos. Termina diciendo: yo sé que ustedes necesitan la paz que solo Dios les puede dar. Yo sé que ustedes necesitan el poder de la resurrección de Cristo en lo que están viviendo. Puede ser en su vida financiera, en su matrimonio, en su vida familiar, en su comunicación con sus hijos, sus hijas. Ustedes necesitan el poder del nuevo pacto, de la sangre de Jesús. Y termina haciendo una petición por la Grey, que este Dios, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesús Dios cumpla en nosotros lo que a Él le agrada. Y termina diciendo: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Filipenses 2, 13, 15 dice: pues Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Y nos repite lo que dice: que no nos quejemos, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que ustedes, hermanos, sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes, iglesia, brillan como estrellas en el firmamento. Primera de Corintios 15:10. Voy a terminar rápido con los versículos para que los tengan listos. Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios, el apóstol Pablo dice: yo soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no ha sido en balde, no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos los demás apóstoles, aunque no yo, porque siervos inútiles somos, sino la gracia de Dios que está conmigo. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos 11:36, porque de Él y para Él, lo estoy parafraseando hasta que lo pongan en la pantalla, dice: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él, y a Él sea la gloria por siempre. Amén. Vamos a ponernos en pie. ¿Qué te parece que hoy oremos como nos enseña el autor de Hebreos? Vamos a orar utilizando esta estrategia, ¿está bien?
Padre Santo y bueno, permítenos hoy orar por aquellos que nos apacientan, que nos dan de comer. Queremos orar por su persona y por sus circunstancias. Ayúdanos a orar por nuestros pastores presentes que nos ministran, por su labor de apacentarnos y de traernos el alimento espiritual. También queremos orar específicamente por nosotros, por las cosas que tú conoces, Señor. A lo mejor alguien que nos está escuchando está pasando por una enfermedad, por una crisis matrimonial, por una crisis familiar, por crisis económica o laboral. A lo mejor está siendo atacado por demonios en sus sueños. Está pasando crisis de ansiedad o temores infundados. Quizá está pasando por crisis de terror en las noches. Padre, permítenos hablar usando tus nombres y orar. Y hoy invocamos al Dios de paz. Aquellos que están pasando por confusión, no saben qué camino seguir, que el Dios de paz los dirija. Aquellos que están pasando por necesidad económica, el Dios que provee los dirija, los asista. Aquellos que están pasando por enfermedad, el Dios de la salud, Rafa, pueda asistirles y ser con ellos. Padre, lo que sea que estemos viviendo, si estamos pasando por ataques, por guerra, Jehová Tzidkenu, el Dios, Rey, General de los ejércitos de los cielos, de las huestes celestiales, está con nosotros. Padre, que la paz que sobrepasa todo entendimiento nos dirija y ayúdanos a orar en el poder de tu resurrección, que no miremos las cosas como están, sino que podamos mirar que hay una resurrección en ti. Y que no importa qué tan dolorosa sea la situación que estamos viviendo, tú que resucitaste de entre los muertos sigues viviendo y sigues en pie, intercediendo por mí y mi petición. También, Señor, oramos por el gran pastor. Oramos, que el gran pastor nos dirija, nos apaciente a leer la palabra, nos diga lo que tenemos que hacer, que quede impreso en nuestro corazón qué camino debemos de tomar por causa de tu sangre, el pacto eterno. Y también queremos pedirte que nos capacites para hacer tu voluntad. Capacítanos por medio de Jesucristo para cumplir lo que te agrada, para que a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo y bueno, estamos a punto de terminar toda la epístola a los Hebreos. Ha sido un camino para mí impresionante. Ha enriquecido mi fe, mi corazón. A través del estudio de la epístola a los Hebreos, he podido ver la consumación de muchas promesas que en lo personal me diste. Gracias. Gracias por lo que has hecho a través de todo este libro en nuestros corazones. Porque sé, Señor, que muchas familias que están aquí están siendo procesadas, están siendo como nosotros restaurados. Porque a eso nos has llamado. Y yo, Señor, creo firmemente que esta iglesia es una iglesia para volver a empezar. Es una iglesia para la restauración. Es una iglesia para la comunión contigo. Y es una iglesia para abrazar el perdón y el amor mutuo. Señor, quebranta el orgullo de quien tiene que ser quebrantado. Quebrántanos y haz tu voluntad en nosotros como iglesia. Porque es así como termina el versículo 21, que podamos hacer tu voluntad y no la nuestra. Gracias, Señor, por la predicación del día de ayer a cargo de nuestra hermana Marlene.
Gracias, Padre, por lo que ella nos habló, de no hacer nuestra voluntad sino la tuya, y por la restauración y la sanidad emocional que tú buscas que todos, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas tengamos. Gracias por todo lo que sigues sembrando en esta congregación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.